Hola, hoy vamos a comenzar a trabajar las estructuras cognitivas en el desarrollo del lenguaje. Para ello, dividiremos la clase en dos partes. En la primera parte, presentaremos los conceptos claves de la perspectiva de Jean Piaget acerca del desarrollo cognitivo. En la segunda parte, identificaremos y explicaremos los hitos más importantes de la etapa de la inteligencia sensorio-motora, que desde la perspectiva piagetiana es la etapa que acompaña al nivel prelingüístico o primera etapa de la comunicación que abordamos en la clase teórica anterior. El interés por el conocimiento lleva a Piaget a estudiar el desarrollo de la cognición humana. Esto es, el estudio de cómo el niño o la niña se desarrolla y emplea sus facultades superiores de conocimiento. El interés de Piaget era entonces la epistemología, el estudio del conocimiento. Ustedes ya sabrán que la epistemología se hace preguntas como ¿qué es el conocimiento?, ¿cómo se adquiere? Y si el conocimiento es objetivo o subjetivo. Durante algunos años de formación en París, en Francia, Piaget decide que el camino para abordar los problemas de la epistemología era investigar la inteligencia infantil. Entiende que no hay otra forma de comprender el funcionamiento mental en el adulto que analizar cómo se desarrollan esos procesos y estructuras mentales en el niño y la niña. Su idea inicial era dedicar unos pocos años al estudio de la inteligencia y después aplicar sus descubrimientos al área de la epistemología. Esos pocos años se convirtieron, sin embargo, en toda una vida de investigación en psicología del desarrollo cognitivo. Cuando hablamos de cognición, pensamiento, conocimiento, por no añadir otros conceptos como conceptualización, categorización, razonamiento, solución de problemas, comprensión, se nos presenta de entrada un campo muy amplio y complejo. Acabamos de enlazar cognición con conocimiento. El término conocimiento tiene dos significados claramente diferenciados. Hablamos de conocimientos para referirnos a los saberes sobre un determinado ámbito de la realidad que se plasma en distintas disciplinas. Pero el término conocimiento tiene también otra acepción muy propia de la psicología y se refiere al conjunto de representaciones de la realidad en la memoria de un sujeto, o de otra manera, el conjunto de representaciones mentales de un sujeto sobre el mundo físico, sobre el mundo social y sobre sí mismo.
Esta última acepción es la que tomaremos en esta clase teórica. No usaremos como sinónimos cognición, conocimiento e inteligencia. En el término inteligencia también se pueden distinguir significados distintos. Puede hacer referencia a los distintos niveles de adaptación, bien en cuanto miembros de una especie con un determinado grado de cerebración en la escala evolutiva, y esta sería una aproximación al término inteligencia desde una perspectiva filogenética, o bien en cuanto a individuos en su desarrollo que pasan por sucesivas etapas. Desde aquí, una mirada ontogenética. El conocimiento es para Piaget algo que se tiene que construir. El conocimiento no se recibe de forma pasiva, como sostenían otras perspectivas teóricas en psicología contemporáneas a la visión piagetiana, como puede ser el conductismo, sino que el conocimiento, postula Piaget, se construye de forma activa. Es un proceso que se da en seres vivos y activos. Es una forma de actividad. Piaget considera a la inteligencia como un instrumento de adaptación. El ser humano utiliza su inteligencia para adaptarse al medio en el que vive. Para comprender una teoría sobre el desarrollo de la cognición, cualquier teoría sobre el desarrollo de la cognición, y en este caso la perspectiva piagetiana, el punto de partida puede ser buscar respuestas a estas tres preguntas claves. ¿Qué cambia con el desarrollo cognitivo? En el caso de la perspectiva piagetiana, son los esquemas. ¿Cómo se produce el cambio o la novedad cognitiva? Para Piaget, a partir de dos funciones que posibilitan la construcción de esquemas: adaptación y organización. Por último, ¿qué factores influyen en el cambio cognitivo? Entre los factores aquí identificados, maduración, actividad, equilibrio, podría llamarles la atención la presencia de la experiencia social, que para Piaget la experiencia social sea un factor de cambio cognitivo. Lo que sucede es que, a diferencia de otros enfoques teóricos que vamos a trabajar en el curso del año, la experiencia social no es un factor de cambio cognitivo para Piaget desde el nacimiento, sino recién a partir de la etapa escolar. Retomaremos estas ideas en las próximas clases cuando abordemos el concepto de egocentrismo intuitivo y el paso a la etapa de las operaciones concretas. De aquí en adelante, en esta parte de la clase, iremos explicando todos estos ejes en términos piagetianos.
que cambia con el desarrollo y cómo se produce el cambio cognitivo. Al comienzo del desarrollo, en los inicios del desarrollo del niño, los esquemas son estructuras de acción física. Piensen, por ejemplo, en un bebé que toma y suelta un objeto, un sonajero. En etapas posteriores del desarrollo, los esquemas son estructuras de acción mental. Cuando, por ejemplo, observamos una habitación y clasificamos objetos en categorías: sillas, mesas, ventanas, clasificación que hacemos casi sin percatarnos, exclusivamente en un plano mental. Los esquemas son siempre esquemas de acción física o de acción mental. Los esquemas, para Piaget, cambian con la edad. En el bebé serán sensorio-motores. En la primera infancia o etapa preescolar, esquemas representacionales, y en la segunda infancia o etapa escolar, esquemas operacionales. Pero a su vez, los esquemas también cambian al interior de cada etapa. Los esquemas son rígidos en un principio y luego se van flexibilizando y coordinando entre sí. El esquema sensorio-motor de prensión le permite a un bebé de 5 o 6 meses tomar y soltar el sonajero al cerrar y abrir su mano. Cerca de los 8 meses, el bebé podrá coordinar ese esquema de prensión con otro esquema, por ejemplo, de lanzamiento. Entonces, ahora el bebé tomará el objeto y lo arrojará para hacerlo caer. Todo en una misma secuencia de acción. Más adelante, después de los 12 meses, flexibilizará y perfeccionará ese esquema, experimentando, por ejemplo, las distintas distancias en las que cae el sonajero si lo arroja, variando la fuerza en distintas posiciones: hacia adelante, hacia atrás, por una escalera. Las invariantes funcionales, adaptación y organización, son para Piaget dos funciones biológicas generales. Veamos algunos ejemplos. En primer lugar, ejemplos de adaptación y sus diferentes momentos: asimilación,
acomodación y equilibrio en la construcción de un esquema representacional. Esto es, en la primera infancia o etapa preescolar. El niño observa por primera vez en un libro de cuentos la imagen de un camello y nombra la imagen diciendo caballo. ¿Qué ha sucedido? El niño ha leído la realidad, la ha interpretado con un esquema que ya posee. Esto es la asimilación. En determinado momento, sin embargo, se va a producir un desequilibrio entre la imagen del camello y el esquema caballo, ya que, por ejemplo, el niño descubrirá que si bien ambos poseen 4 patas, los caballos no tienen joroba. Para resolver este estado de desequilibrio, deberá construir un nuevo esquema que le permita interpretar correctamente esta nueva realidad, produciéndose un movimiento de acomodación. Así se restablece el equilibrio y el niño avanza cognitivamente al construirse un nuevo esquema representacional. Ese nuevo esquema representacional le permitirá, a partir de ahora, cada vez que observe la imagen de un camello, decir camello. En este sentido, recordemos que para Piaget, los esfuerzos del adulto para que el niño interprete correctamente la imagen del camello no tendrán efecto hasta que no se produzca el desequilibrio cognitivo entre el esquema previamente construido y la nueva información del entorno. Y ese desequilibrio se va a producir por la interacción directa del niño con el mundo físico. En segundo lugar, tomemos la organización. La organización es una función que posibilita la construcción de esquemas sin contacto directo con el entorno, sino que estableciéndose relaciones y reorganizaciones entre esquemas ya construidos. Un ejemplo, durante la etapa sensoriomotora, podría ser el que tomamos de los esquemas de prensión y lanzamiento con sus variaciones en la construcción progresiva del esquema cerca-lejos. Ahora bien, a diferencia de la adaptación, la organización no es una función que opere desde el nacimiento, sino que lo hace a partir de los 8 meses de edad aproximadamente, cuando surge en el niño la capacidad de coordinación de esquemas de acción. Los periodos de mayor acomodación, de mayor transformación cognitiva, son para Piaget, por un lado, la etapa sensoriomotora, que transcurre desde el nacimiento hasta los 24 meses de edad. En el nacimiento, el niño o la niña cuentan con un puñado de reflejos y con estas dos funciones que posibilitarán
la construcción de esquemas y, por tanto, el progreso cognitivo, finalizando la etapa con el advenimiento del lenguaje y la capacidad de representación. De ahí la magnitud de cambios que se producen en esta primera etapa del desarrollo cognitivo. Por otro lado, los periodos de mayor acomodación y por lo tanto de mayor transformación cognitiva son las transiciones entre etapas del desarrollo, etapas que veremos a continuación. En esta diapositiva pueden observar las 4 etapas del desarrollo cognitivo propuestas por Piaget. El texto que ustedes tienen que leer para identificar, describir y explicar cada una de estas etapas es Estudios de Psicología. En la primera parte de esta obra, Piaget presenta cada una de estas etapas identificándolas en función de la etapa evolutiva o la etapa del desarrollo que cada una abarca. La etapa sensorio-motora aparece descrita en la etapa del recién nacido o lactante. La etapa de la inteligencia preoperacional o intuitiva en la primera infancia y la etapa de la inteligencia operacional concreta en la segunda infancia. Como nuestro interés se focaliza en las estructuras cognitivas que acompañan el desarrollo del lenguaje, nuestro recorrido será entonces desde el nacimiento, esto es, desde la etapa sensorio-motora, hasta la segunda infancia o etapa operacional concreta inclusive, desde el nacimiento hasta los 11-12 años. En la perspectiva piagetiana, esta secuencia de etapas es universal, pero que se sostenga que la secuencia es universal no significa que no se reconozca que existen diferencias individuales en el calendario evolutivo. No obstante, la secuencia se repite en este orden más allá de los contextos de desarrollo y crianza de niños y niñas. A diferencia de otros enfoques teóricos, como por ejemplo la perspectiva de Lev Vygotsky, para Piaget el lenguaje no es un factor determinante para el progreso cognitivo. Esto no significa, sin embargo, que cuando el lenguaje aparece no transforme las formas de pensamiento y de acción. Lo hace, pero el progreso cognitivo está determinado por la actividad y la coordinación de esquemas. Es más, el lenguaje, para Piaget, surge de la mano de una función cognitiva que trabajaremos más adelante, la función simbólica o semiótica.